Hola, el tema que vamos a tratar en esta sección va a ser el reducir el método de derivadas para una función elevada a una potencia. ¿Se acuerdan ustedes que en el método de los 4 pasos, el momento de ir desarrollando, va alargando la situación para poder llegar a la derivada? Entonces lo que vamos a hacer aquí es deducir una fórmula para que pueda ser más rápida, ¿sí? De hecho ya la hemos comentado, pero aquí vamos a ver de dónde surge esa fórmula. Entonces vamos a tener nuestra función. Dice aquí que y es igual a x a la n, a cualquier potencia. Entonces, para obtener una fórmula que me permita a mí decir de una manera más rápida cómo derivar, vamos a hacer lo siguiente. Recordando aquí que y' es la derivada, o es igual a la pendiente, o es igual a decir derivada de y con respecto de x, aplicando el método de los 4 pasos. Recuerden ustedes que no es más que la pendiente de una recta. Vean, y2 menos y1 y delta x significa x1 menos x0, pero como delta x es muy pequeñito, tiende a ser 0. Por eso es el límite de delta x cuando tiende a ser 0 de nuestra función derivada. Ahora, lo primero que vamos a hacer es, a nuestra función x a la n, le vamos a sumar un incremento. Entonces sería x más delta x, ese incremento es el cambio de esta variable, elevada a la n, menos la función original, entre delta x. Ahora, ya que tenemos este binomio elevado a la n, lo tenemos que desarrollar. Se puede hacer por el método del triángulo de Pascal o con el método del binomio de Newton, que es el que vamos a utilizar en esta sección. El binomio de Newton, para el desarrollo de un binomio a la n, va a ser el primer término, x a la n, más, para el segundo término sería n por x a la n menos 1. Aquí va a ir reduciendo su potencia a la x, pero aquí va a ir empezando a aumentar la del segundo término, que sería por delta x. Más, ahora nos vamos al tercer término, que sería n por n menos 1 entre 2 factorial, por x a la n menos 2, vean cómo sigue disminuyendo más, por delta x al cuadrado, y este aumenta. Esta situación que manejamos para la constante en nuestro binomio se deduce por las situaciones de combinaciones y permutaciones, que más adelante lo veremos. Ahora nos vamos con el tercer término, más, ahora empieza a aumentar, n por n menos 1 por n menos 2 entre 3 factorial, por x a la n menos 3 por delta x a la 3, y así sucesivamente más n menos 4, n menos 5, y así sucesivamente hasta que se reduzca a la unidad. Y esto va a ir aumentando delta x al cubo, delta x a la cuarta, y así sucesivamente hasta delta x a la n, que es la potencia de nuestro binomio, menos la función original. Aquí la tenemos. Ahora, ya que tenemos esta situación, vamos a quitar paréntesis. Multiplicamos el signo positivo por todo nuestro binomio de Newton y nos queda todo esto, menos x a la n. Si se fijan, estos dos términos, x a la n menos x a la n, se van a 0. Y aquí tenemos lo que queda de nuestro binomio de Newton. Ahora, siguiente paso va a ser dividir toda esta función entre delta x. Recordando que es delta x entre delta x, se restan sus potencias, 1 menos 1, y nos queda delta x a la 0. Después aquí delta x a la 2 menos 1, recuerden que la potencia de esta delta x es 1, sería 2 menos 1. Y para el siguiente sería 3 menos 1. Y así sucesivamente, hasta que nos quede delta x n a la menos 1. Con esto ya dividimos delta x. Ahora, la base, que es delta x elevado a la 0, recuerden ustedes que todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Siguiente paso. Para finalizar, tenemos nosotros que delta x cuando tiende a 0. Entonces, todas las deltas x que nos encontremos en nuestra función de arriba, las vamos a volver 0.
delta x 2 a la menos 1 es 0. Por todo esto nos da 0. Delta x 3 a la menos 1 nos da, sustituyendo 0, por todo esto 0. Entonces esto también se nos va a 0. Y así sucesivamente hasta que lleguemos que delta x elevado a la n menos 1 también vale 0. Por lo tanto, todo esto, todo lo que contenga delta x, se nos vuelve 0. Finalmente, entonces nos queda que la derivada de y con respecto de x nos queda este término, nx a la n menos 1. Y el de ahí el por qué siempre la potencia la tenemos que multiplicar por el coeficiente que se encuentra aquí, y a la potencia siempre le vamos a restar 1. Ahora, un ejemplo. Tenemos la siguiente función. Y es igual a 3x a la cuarta. Vamos a derivar, vamos a encontrar esa pendiente de la recta tangente a esta función. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula. Nos dice que es n por 3, o sea que sería 4 por 3. Y siempre a la potencia le restamos 1. 4 menos 1 y nos da 3. Entonces finalmente la recta, la pendiente de la recta tangente a esta función es 12x al cubo.